Buenos días, hoy 22 de noviembre de 2021 damos inicio a nuestra clase número 28 del curso de Mecánica de Cuerpos Deformables 1 para el grupo 1 IC 121. Como siempre, al inicio de cada clase abrimos el compás para aclarar dudas. Si alguien tiene alguna consulta, por favor levante su mano. Bien, vamos a empezar entonces en nuestra clase del día de hoy. Déjeme cortarle aquí a este muchacho que está insistiendo en algo. Permítame. Ok. Bien, voy a compartirles pantalla porque hoy voy a presentar la solución de la prueba y vamos a continuar con el desarrollo del tema que tenemos preparado para el día de hoy. Permítanme. Hoy comenzamos la última lección, la lección número 10 de los métodos energéticos, pero primeramente vamos a presentar la solución de la prueba número 4. Les comparto pantalla enseguida. Muy bien. El primer problema del ejercicio decía, en una estructura de madera, un miembro se unió con adhesivo a lo largo de un plano a 40 grados con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Debido a una carga P sobre la estructura, los esfuerzos en un punto sobre el plano con adhesivo se estimaron como se indica en la figura, donde P está en libras, y aquí se observan los esfuerzos cortantes de 3P en PSI y esfuerzos normales en tensión en la dirección Y de 5P en PSI. La resistencia del adhesivo en tensión es de 500 PSI y su resistencia cortante es de 200 PSI. Determina la carga máxima permisible que la estructura puede soportar sin que la unión con el adhesivo se separe. Estas son dos piezas de madera. El estado de esfuerzo que allí se muestra tiene valores de 3P, PSI en cortante y 5P en PSI en tensión. No hay esfuerzos en la dirección X y hay un adhesivo uniendo las piezas en un plano a 40 grados. De manera que había que encontrar los esfuerzos normales y cortantes en una condición de plano rotado, estos 40 grados, y verificar que los cortantes y las tensiones no excedan de los valores permisibles de 200 PSI, el esfuerzo resistente o el esfuerzo permisible en cortante del adhesivo, y de 500 PSI en tensión. Los adhesivos, las gomas, los pegamentos pueden fallar o en cortante o en tensión.
Y previamente lo que indica esto es que se ha hecho un ensayo al adhesivo en cuestión y se ha determinado mediante pruebas de laboratorio que la resistencia de este adhesivo en tensión es de 500 psi y en cortante de 200 psi. De manera que una vez que obtenemos los esfuerzos en un plano rotado a 40 grados de tensión y de cortante, tendríamos que compararlo contra los correspondientes esfuerzos permisibles en tensión y cortante y determinar cuál es la carga máxima que se puede aplicar. La menor va a ser la que controla, porque es la que produce la falla primero. Veamos entonces la solución. ¿Dónde es? Aquí. Bien, si aplicamos el círculo de Moore, usted puede aplicar las ecuaciones. Bueno, vimos tantos métodos para esto. Se puede haber utilizado cualquiera de las metodologías que explicamos. Pero si fuéramos a utilizar el círculo de Moore, esta cara, la cara X, tiene coordenadas, este punto tiene coordenadas, perdón, no es ese, es el de abajo. Tiene coordenadas aquí, 0 de esfuerzo normal y 3P de esfuerzo cortante que produce una rotación horaria en este sentido. Fíjese, ese punto se grafica en esta posición. La otra cara, la cara Y, que estaría a 180 grados en el círculo de Moore, 90 grados en el estado de esfuerzo, tiene coordenadas 5P en tensión y 3P en cortante que produce rotación horaria. Entonces, donde unimos esos dos puntos, el plano X con el plano Y, encontramos el centro del círculo de Moore. El radio lo podemos obtener, se puede utilizar las ecuaciones del radio o trabaja con este triángulo rectángulo que aquí se produce, ¿no? Este radio del círculo de Moore lo podemos encontrar aquí en este triángulo de acá, perdón. Esta dimensión sabemos que es el promedio de los esfuerzos normales, en este caso 0 y 5, 2.5, y la otra ordenada es el esfuerzo cortante de 3P, al cuadrado para obtener la hipotenusa, que sería el radio del círculo de Moore, 3.91P. El ángulo que se forma aquí también lo podemos obtener mediante tangente 3P sobre el esfuerzo promedio de 2.5P. Es un ángulo, este ángulo alfa en el círculo de Moore es 50.19. Bien, entonces en una condición rotada, el ángulo en el círculo de Moore que debo leer es este beta, que sería de 2 veces z, z siendo 40 grados, que es el ángulo en el que se encuentra el pegamento, o la unión de las dos piezas. 2 por z, 80 grados, menos alfa de 50-19, producen este ángulo beta en el círculo de Moore de 20-81. Y los esfuerzos, lo que me interesa, por supuesto, es en esta cara, donde se encuentra el adhesivo, los esfuerzos normales y cortantes, sigma y' o sigma tau x' y', es decir, estos esfuerzos que se producen aquí, en este punto. El esfuerzo sigma y' sería el esfuerzo del centro, 2.5P más R por el coseno de beta, que produce 5.89P del esfuerzo normal de tensión, y el cortante correspondiente lo tendríamos aquí, ¿verdad? Este sería el tau x' y', que sería R por el seno de beta, 1.94P. Esos esfuerzos no pueden exceder los permisibles. El de tensión no puede exceder el esfuerzo permisible en tensión de 500 psi que nos dicta el problema, y el cortante no puede exceder los 200 psi que nos dicta el problema. De ahí despejando,
obtenemos dos valores de P. Uno para el esfuerzo de tensión, que sería una P de 84.91 libras, y otro para el esfuerzo cortante, que resultaría en 103.03 libras. La menor de esas dos cargas es la que va a controlar la resistencia, porque es la que produce la primera falla, la otra no se va a producir. Es decir, que el elemento, el pegamento, va a fallar con la menor de las cargas, obviamente. Eso es lógico. Entonces la respuesta era que a esas dos piezas no se puede aplicar una fuerza mayor de 84.91 libras. Ese era su primer problema. Lo puede haber resuelto también, no hay ningún problema, por las ecuaciones de transformación de esfuerzo. No hay ningún problema con eso y usted aterriza a la misma respuesta. Preguntas de ese primer problema. Bien, veamos el segundo. Un problema muy similar a uno que pusimos en la tarea. Determine los esfuerzos normal y cortante en la costura del eje que pasa por el punto A en un plano a 60 grados con respecto al eje longitudinal de la barra sólida de 2 pulgadas de diámetro que aparece en la figura. Esta barra tiene un diámetro de 2 pulgadas y está sometida a un torque T de 30 kPa. Por supuesto, eso va a producir esfuerzos cortantes, el estado de esfuerzo cortante que se conoce como cortante puro. O sea, al encontrar los esfuerzos cortantes con la fórmula que conocemos, ¿no? Los esfuerzos cortantes debido a torsión, T por R entre J. Esos esfuerzos cortantes, ahora después los rotamos a la condición de el ángulo del plano de 60 grados, que es lo que nos piden para encontrar el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en el plano de la costura o de la soldadura que se produce aquí. Veamos la solución. Bien, el torque, 30 pulgadas. La distancia del centro, el radio de la barra, es una barra de 2 pulgadas de diámetro, así que el radio es 1 pulgada y el momento polar de inercia, pi medio del radio a la cuarta. 19.10 KSI eran los esfuerzos cortantes, así que en esa posición nosotros íbamos a tener esfuerzos cortantes que van a llevar el mismo sentido de la torsión, ¿no? En ese plano. Estos son los esfuerzos cortantes, tau, que acabo de encontrar, y debo llevarlos a una condición rotada. Debo rotar esto 60 grados con el eje longitudinal del elemento. Aquí tenemos el estado de esfuerzo de cortante puro. Esto, como ya he explicado otras veces, representa un círculo de Mohr centrado en el origen, donde el radio del círculo de Mohr es justamente el esfuerzo cortante, 19.10 KSI. Entonces, a un plano rotado de 60 grados significa, si grafico nuevamente en el círculo de Mohr nuestro plano X va a tener coordenadas 0 en sigma y tau en el sentido horario de 19.10. Estamos hablando de este punto de aquí. La cara Y va a tener coordenadas 0,19.10 KSI con rotación horaria. Perdón, antihoraria. Por supuesto, al unir esos dos puntos, donde corta el eje horizontal, está el centro del círculo de Mohr en las coordenadas 0,0. Y del plano X, de este plano X al plano X', que sería donde se encuentra la costura, hay 60 grados, lo cual significa en el círculo de Mohr un doble ángulo, ¿no? 120 grados, desde el plano X al plano X'.
Y ya, mediante relaciones trigonométricas, nosotros podemos encontrar los esfuerzos. A mí me gusta trabajar con este ángulo que sería el de 120, bueno, todo esto que hay 180 grados, de manera que este ángulo sería, a 120 tendría que restarle 90 grados para producir este ángulo alfa que está aquí. De manera que sigma y', que sería esta distancia de aquí, es R por el coseno de 30 grados. Negativo porque está en ese plano, está en compresión. 16.54 KSI. Y el tau sería R por el seno de 30 grados, 9.55. En la cara X' tendríamos el mismo esfuerzo, pero de tensión, 16.54. Así que el estado de esfuerzo dibujado a un plano de 60 grados produciría estos esfuerzos de compresión de 16.54 en un plano normal al de la costura, y el cortante sería 9.55 KSI. En el otro sentido, paralelo a la costura, hay un esfuerzo que no nos interesa el normal y el cortante, el de compresión de 16.54 y el cortante de 9.55. Pero para dibujar el esfuerzo, el estado de esfuerzo completo, necesito el otro plano también, que tiene el esfuerzo de 16.54. Bien, entonces este era el problema 2. También usted puede aplicar las ecuaciones, si gusta, y arriba los mismos resultados. Pregunta de ese segundo problema. Veamos el siguiente. Tercer problema. Los tres primeros problemas tenían un valor de 20 puntos. Ahí, si usted combinaba estratégicamente los problemas, podía obtener hasta más de 100 puntos en el examen. Esa era la idea, ¿no? Que aprovechara eso. El tercer problema, la viga en canto libre mostrada está sometida a una fuerza de 1.8 kilonewtons en el extremo del canto. Determine los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo en los puntos A, B y C. Esos puntos están sobre la superficie de la viga, en la parte superior y en los costados, en la cara lateral, pero siempre en la superficie. Y las coordenadas las podemos obtener porque todo está acotado. Hay una nota aquí que dice que el punto B, para no saturar el dibujo y colocar aquí la dimensión, lo que hice fue colocarlo acá en la nota. El punto B está 15 milímetros por encima del punto C. La dimensión del canto libre es de 80 centímetros, de manera que el plano vertical donde están los puntos A, B y C está a 40 centímetros del empotramiento y 40 centímetros del extremo del can. Y las dimensiones de la viga son de 12 milímetros por 60 milímetros, una sección transversal rectangular. Bueno, de estática, ustedes saben que esto, si usted lo mira de perfil, vería la fuerza de 1.8 kilonewtons actuando de esta manera, y esto tiene una longitud de 40 centímetros, perdón, 80 centímetros. Borré demasiado. Ahora sí. Y que el punto de interés está ocurriendo aquí a 40 centímetros. Ahí es donde nosotros necesitamos calcular la fuerza cortante que se produce y el momento flector que se produce para poder determinar los esfuerzos. La sección transversal tiene un ancho de 12 milímetros y un peralte total de 60 milímetros. De manera que el punto C se encuentra a 30 centímetros de la base, tal como aquí se muestra. El punto B está 15 milímetros más arriba. Si el punto C está a 30 milímetros de la base, el B está a 45 milímetros de la base. Y el punto A está a 60 milímetros de la base, en la parte superior. Entonces hay que tener algo de visión tridimensional.
no tan compleja, pero una mínima, ¿no? Veamos la solución. Como les decía, el plano de interés se encuentra aquí, que contiene a los puntos A, B y C, y eso se encuentra a 40 centímetros del extremo del canto libre. Así que si tomamos una sección allí y hacemos equilibrio, la fuerza cortante, sumatoria de fuerzas verticales, equilibran el cortante allí, que es 1.8 kilonewton, y el momento es 1.8 por 0.4, 0.72 kilonewton metros. Necesito las propiedades de la sección transversal, su área, su momento de inercia, el primer momento de área para el cálculo de los esfuerzos cortantes, así que allí el área de la sección transversal es 12 por 60 milímetros. Se produce un área de 720 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. El momento de inercia de un rectángulo, un doceavo de la base, 12 milímetros por la altura al cubo, 60 milímetros. 216 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Bien, importante. En el punto B yo voy a necesitar calcular los esfuerzos cortantes. Recuerde que la distribución de los esfuerzos, voy a ponerla aquí a un lado, la distribución de esfuerzos cortantes es parabólica. Los esfuerzos cortantes tienen una distribución parabólica, de manera que yo en el punto B necesito el cortante que hay ahí, la magnitud de ese cortante. En el punto C es fácil porque el cortante máximo de una sección rectangular, eso lo derivamos en clase, es 1.5 veces la fuerza cortante entre el área de la sección transversal. Si usted lo busca en sus apuntes, está. El cortante máximo, que es una sección rectangular, ocurre en el centroide, o sea, en el centro. Entonces, del punto B yo necesito allí el primer momento de área de un corte en el punto B. Cuando cortamos ahí en el punto B, necesito el primer momento del área que estoy sombreando allí. Por encima o por debajo del corte, da igual. A mí me gusta trabajar con las áreas más pequeñas porque son más fáciles de manejar. Así que el primer momento de esta área por encima del punto B en la sección transversal sería el área 12 por, si esto es 15 milímetros, aquí yo tendría 15 milímetros también, 12 por 15, y el brazo de este rectángulo con respecto al centro es el promedio entre 15 y 30, ¿verdad? El promedio entre 15 y 30. El promedio entre 15 y 30 es 22.5. Y el promedio del primer momento del área sería 405 por 10 a la menos 6 metros al cubo. En el punto A, si yo veo ahora en el punto A, que es el punto en la parte superior, vamos a tener esfuerzo cortante igual a 0, pero voy a tener un esfuerzo de tensión causado por el momento. Entonces allí voy a tener el estado de esfuerzo que se conoce como tensión pura. Solamente hay tensión allí. El esfuerzo cortante en el punto A es igual a 0. Entonces el esfuerzo normal debido al momento sería my entre i, como sabemos, ¿no? La fórmula conocida, my entre i. El momento, punto 72, la distancia desde el eje neutro son 30 milímetros y el momento de inercia ya calculado, 216 por 10 a la menos 9. Cuidado con las unidades, esto produce un resultado en tensión de 100 megapascales. Su cortante es igual a 0, aquí está, su esfuerzo cortante es igual a 0. Así que este estado de esfuerzo es el de tensión pura. Y el estado de esfuerzo de tensión pura, si yo lo grafico en el círculo de Mohr, esta cara tiene coordenadas 100,0 y esta tiene coordenadas 0,0. De esto ya lo habíamos hablado, este estado de esfuerzo del cortante, de la tensión pura, lo habíamos dibujado en clase también. El problema pide los esfuerzos principales, recuerden, y el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo principal automáticamente es 100 megapascales y el esfuerzo cortante máximo es 50 megapascales. El círculo de Mohr lo dicta o con las ecuaciones usted también lo puede obtener. Me gusta el círculo de Mohr porque gráficamente usted lo encuentra rápidamente todo lo que le piden. En el punto B
necesito los esfuerzos normales y ahí sí tengo un esfuerzo cortante. En el punto B, el esfuerzo normal nuevamente, MY entre I. La Y al punto B, el punto B está a 15 milímetros, lo dice la nota, ¿no? 15 milímetros desde el centroide, 15 milímetros, el mismo momento de inercia. Así es que el esfuerzo en el punto B de tensión sería 50 megapascales, es menor que en el punto A. O está a la mitad de la distancia, obviamente. Hasta por relación de triángulo. Y el esfuerzo cortante en el punto B es VQ entre I por B. El cortante allí es 1.8 kilonewton. Q ya lo calculé, 405 por 10 a la menos 6. El momento de inercia es el mismo, 216 por 10 a la menos 9. Y el ancho de la viga es 12 milímetros. 2.81 megapascales. Este sería el estado de esfuerzo. Tensión de 50 megapascales. La cara Y está libre de esfuerzos de tensión, desde luego. Allí solamente hay esfuerzos de tensión en la cara horizontal. Y el cortante de 281. Eso lo puede graficar en el círculo del Moro, los introduce en sus ecuaciones y tiene los esfuerzos máximos, que son los permisibles, 50, 16 megapascales y 0.16 en compresión. Hay un pequeño esfuerzo de compresión debido a que este cortante es bajito, ¿no? Y el máximo esfuerzo cortante es 25.16, que es el radio del círculo de Moro. Y el punto C, como está en el centroide, tiene esfuerzo normal igual a 0 y lo que tiene es el esfuerzo cortante máximo, que es el estado de esfuerzo de cortante puro. Nuevamente aparece en el examen. Tengo 0 esfuerzo porque estoy en el centroide. El esfuerzo cortante máximo, ya conocemos la fórmula para una sección rectangular, 1.5 el cortante entre el área, el cortante de 1.8 kilonewton y el área de la sección transversal 720 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, 375 megapascales. Automáticamente es un círculo de Mohr centrado en el origen. Los máximos, uno de los estados de esfuerzo más sencillos es el cortante puro, porque prácticamente no hay que hacer ningún cálculo. Los esfuerzos principales son automáticamente 375, el radio es 375, todo es 375 y los esfuerzos cortantes máximos son estos mismos, 375. Es un círculo de Mohr centrado en el origen. Bien, entonces ese era su problema número 3. ¿Alguna pregunta? Bien, veamos el siguiente. El problema número 4. El elemento mostrado se encuentra dentro de una caja rígida. Ahí se mostraba la caja y el elemento. La caja rígida que no permite deformaciones en las paredes o en el sentido de las paredes, solamente verticales, como esquemáticamente se mostraba aquí. De manera que solo puede experimentar deformación vertical en el sentido de la fuerza aplicada. Mediante un sensor de deformaciones, un deformómetro, se midió que la deformación unitaria causada por la carga aplicada es εy igual a 400 por 10 a la menos 6 en compresión. Aquí esquemáticamente se ilustra. Determine la rotación de la línea OP y la deformación unitaria en la dirección de OP debida a la deformación vertical medida por el deformómetro. Ok. Bueno, esto es un problema de geometría. Este era el problema más sencillo del examen, un problema de pura geometría. Vamos a ver la solución. Pero para que usted se echara al bolsillo esos 30 puntos de forma sencilla y rápida. Veamos. Cuando se aplica la fuerza vertical, el elemento va a descender a esta posición. ¿Sí? Esto todo se va a comprimir tal como esquemáticamente se está mostrando aquí. Va a descender una cantidad unitaria, de formación unitaria de 400 por 10 a la menos 6.
Eso quiere decir, recuerde que una deformación unitaria, ¿qué es? Una deformación unitaria sería la deformación vertical entre la dimensión vertical que tiene el elemento. Aquí tendríamos la línea inclinada OP, que está en una inclinación de 50 grados. Pero si yo le coloco nombres a las otras esquinas, la deformación unitaria, por definición, sabemos que sería la deformación en el sentido vertical con respecto a la dimensión vertical original que tenía el elemento. Le podemos llamar al segmento BP que tenemos aquí. Así que la deformación vertical es epsilon y por BP. Esto que tenemos aquí. Por definición, desde la lección 1 nosotros sabemos eso. Listo, entonces lo que me está pidiendo el problema es lo que rota la línea OP. Yo le estoy llamando alfa porque P pasa de esta posición a una posición P'. Entonces, lo que rota OP sería el ángulo alfa que formaría ahora O con P'. Y esta es una relación de trigonometría, geometría, que un estudiante de secundaria la debe poder obtener sin haber ido a la universidad. Veamos. Los segmentos que tengo aquí dibujados, QP, yo le llamé a este punto Q, que sería la deformación, QP sería la deformación en el sentido de la línea OP, lo que se acorta la línea OP. Y si yo observo aquí en este triángulo, por trigonometría, QP sería PP', PP' por el seno de 50 grados. PP' es epsilon y por BP. Esto que está aquí es el lado PP'. Y en este triángulo rectángulo, PP' es la hipotenusa y QP es el cateto opuesto al ángulo de 50 grados, que le he llamado Z. Así que PP' por el seno de Z, o sea, epsilon y por BP, es igual a QP. Esto es lo que se acorta axialmente el segmento OP. Ese acortamiento entre la dimensión original del elemento que es OP, que sería la deformación unitaria en un plano X', donde X' está rotado un ángulo Z de 50 grados con la horizontal. Y es una de las preguntas que me hace el problema. QP entre OP es la deformación unitaria epsilon X'. Reemplazo. QP es epsilon y por BP por el seno de Z. Y OP lo mantengo como tal. En el triángulo original que tengo aquí, lo voy a poner en gris, el triángulo original que tengo aquí, el segmento BP entre OP es el seno de Z. BP entre OP es el seno de Z. Entonces, por el otro seno de Z me queda al cuadrado. Al reemplazar, epsilon y me dice el problema que es 400 por 10 a la menos 6, seno cuadrado de Z, que es 50 grados. La deformación unitaria en el sentido de la línea OP sería 234.73 por 10 a la menos 6. Y la rotación alfa, si yo ahora vengo y examino este triángulo rectángulo, voy a dibujarlo en azul ahora para que se vea. Este otro triángulo rectángulo que hay aquí, la tangente de alfa sería QP' entre este ángulo que está aquí, este lado que sería OP'. Trigonometría.
O lo relaciono de otra forma, como lo tengo, como realmente lo hice al final. Este ángulo que está aquí, ponerlo en verde. Este ángulo que está aquí sería z menos alfa. Y z menos alfa, la tangente de z menos alfa sería BP' entre OB. Se puede hacer varios tipos de relaciones allí, no hay problema con eso, la trigonometría es la misma, ¿no? Tangente de z menos alfa es BP', lado opuesto entre lado adyacente, entre OB. ¿B' qué es? ¿BP' qué es? BP' es BP por 1 menos epsilon y. Es geometría nuevamente. Estamos hablando de este segmento de aquí, BP'. BP' es esto que está aquí. ¿Y esto qué cosa es? Esto es BP, que sería todo este segmento, menos epsilon y por BP. Factorizando por BP sería 1 menos epsilon y. Reemplazo eso en mi fórmula que acabo de derivar, ¿no? BP por 1 menos epsilon y. Y BP, aquí en el triángulo gris, BP entre OB es la tangente de Z, ¿verdad? Bien, entonces ya, al reemplazar Z, yo sé que es 50 grados, lo que ando buscando es alfa, reemplazo epsilon y, que es el dato del problema, 400 por 10 a la menos 6, y de ahí despejo alfa, ¿no? Aplico el arco tangente de este resultado y a 50 grados le resto ese arco tangente. Nos resulta un alfa de, como es de esperarse, una cantidad pequeña, teoría de las deformaciones pequeñas, 0.0113 grados, en radianes, que es más conveniente para estos menesteres, 197 por 10 a la menos 6 radianes. Se sabe que para transformar esto lo que hace es multiplicar por pi radianes y dividir entre 180 grados. Ahí se cancelan los grados y el resultado que obtiene está entonces en radianes. Problema puramente de geometría. Geometría. Lo que es de mecánica de cuerpos deformables nada más es esto. La definición de la deformación unitaria. De ahí todo lo demás es geometría. Preguntas. He visto muy poco desarrollo de ese problema. El problema más sencillo que tenía ese examen. Geometría. Vamos al siguiente. Bien, los dos últimos problemas tienen un valor de 40 puntos. Y el número 5 dice lo siguiente. Un punto dentro de un elemento estructural lo suficientemente grueso puede considerarse actuando en un estado de deformación plana. Lo suficientemente grueso es como para poner un ejemplo, como cuando estamos diseñando un muro de retén, un muro de eso para retener suelo, y ese muro se extiende una longitud enorme. Hacia atrás. Usted puede considerar un estado de esfuerzo allí como de deformación plana, es decir, que en la cara Z, en la cara que estaría perpendicular hacia nosotros, cara Z está libre de deformación. Y hay muchos elementos estructurales en ingeniería civil que obedecen a eso. Los muros, las presas, todos los sistemas que tienen
una dimensión perpendicular muy larga, en el sentido de las dimensiones de la sección transversal. Ya que esto es muy común en la ingeniería civil. De manera que ese estado de esfuerzo, de estado de deformación, lo podemos considerar como estado de deformación plana. En la cara Z no hay deformaciones. De manera que el punto mostrado, que puede formar parte de una presa, de un muro, cualquier elemento estructural que sea muy largo en un sentido muy grueso, se encuentra en un estado de deformación plana sometido a los esfuerzos que se muestran. El punto mostrado se encuentra en un estado de deformación plana sometido a... Lo acabo de leer, perdón. El material del elemento estructural tiene las siguientes propiedades. 70 gigapascales el módulo de elasticidad y una relación de Poisson de 0.25. Determine las deformaciones principales, epsilon máxima y epsilon mínima, y el ángulo del plano principal de deformaciones. Y la deformación cortante máxima en el punto, gamma max. El estado de esfuerzo era tal de que había compresión en X, 20 megapascales, había tensión en Y, 40 megapascales, y había un esfuerzo cortante de 40 megapascales. Veamos. Yo necesito el módulo de cortante. El módulo de cortante es el módulo de elasticidad entre 2 veces 1 más nu, más la relación de Poisson, en este caso 28 gigapascales. Esto para poder relacionar esfuerzos cortantes con deformaciones cortantes. Me dice que el estado de deformaciones es de deformaciones planas, así que en el plano Z no hay deformaciones unitarias. Pero para que no haya deformaciones unitarias, allí tiene que haber esfuerzos. Tiene que haber algo que contenga, en el sentido Z, al elemento para que no se produzcan deformaciones. O sea que yo no puedo tener, como muchos han puesto en su ejercicio, yo no puedo tener ahí esfuerzos iguales a 0. Una cosa es esfuerzo plano y otra cosa es deformación plana. Aquí hay deformación plana. Para que haya deformación plana tengo que tener un esfuerzo. Y eso sale de la ley de Hooke generalizada. El esfuerzo en Z sabemos que es menos nu sigma X entre E menos nu sigma Y entre E más sigma Z entre E. Estos valores nosotros los tenemos. Así que de allí el esfuerzo reemplazando el esfuerzo en Z, 5 megapascales en tensión en este caso, para que exista la deformación plana. Ya con eso puedo calcular las deformaciones en X y en Y, reemplazando en la ley de Hooke generalizada, sigma X de menos 20, sigma Y de 40, y el nu de 0.25 y el E de 70 gigapascal. Mega, recuerden que es 10 a la 6, giga, recuerden que es 10 a la 9. Menos 446 por 10 a la menos 6, epsilon X, y epsilon Y, 625 por 10 a la menos 6. Gamma, la ley de Hooke en cortante, así como hay una ley de Hooke extensional o longitudinal, la ley de Hooke en cortante es módulo de cortante por gamma, la ley de Hooke en cortante. Estamos en el plano XY, así que esto es XY y esto es una deformación XY. Las XZ y YZ son ceros, tal como nos lo dice el problema. Estado de deformación plana. Así que gamma XY reemplazando tau, que es 40 megapascales, y la G, que es 28 gigapascales, 1428.57 por 10 a la menos 6. Los esfuerzos en XZ y YZ, perdón, las deformaciones unitarias de cortante en XZ y YZ son 0. Usted podía aquí hacer este problema de dos formas, o aplicar el círculo de Mohr de deformaciones unitarias, en el cual colocamos las deformaciones epsilon X y epsilon Y y la mitad de las deformaciones en cortante, eso lo explicamos,
y pasar del plano XY al plano de las deformaciones máximas con el círculo de Moore, o podía también proceder como yo esperaba que hicieran, ¿no? Calcular el estado de esfuerzo de los esfuerzos principales. De aquí usted podía venir y calcular sigma 1 y sigma 2. El sigma z va a ser el mismo. Y con esto usted podía venir y calcular las deformaciones unitarias. La 1 iba a ser sigma 1 entre E menos nu, sigma 2 entre E menos nu, sigma z entre E. Y la deformación epsilon 2, que sería la mínima, sería menos nu, sigma 1 entre E, más sigma 2 entre E, menos nu, sigma z entre E. Yo esperaba que ustedes hicieran esto. De aquí pasar al estado de esfuerzo el estado de esfuerzos principales, porque el plano principal de esfuerzo también coincide con el plano principal de las deformaciones unitarias. Y también de aquí, de este estado de esfuerzo, usted puede encontrar el tau max, que es el radio del círculo de Moore. Y la deformación gamma max, que también la pide el problema, por ley de Hooke en cortante, es el tau max entre G. Una forma más directa, sin necesidad de hacer círculo de Moore. Yo quise hacer círculo de Moore para ilustrar. Pero en realidad usted podía haber atacado el problema mucho más simple haciendo esto que estoy describiendo aquí. Y obtiene exactamente los mismos resultados. Es más, para que practique para su semestral, le exhorto a que lo haga y compare. Ahí tendría las relaciones. Son la misma ley de Hooke, solamente que para el plano 1 y el plano 2. La misma ley de Hooke generalizada. Con estas relaciones usted obtendría lo que pedía el problema. Las deformaciones principales y la correspondiente deformación en cortante máxima. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces el último problema, bueno, usted tenía que hacer 4 nada más, ¿no? Una viga de aluminio, o sea, aquí están las propiedades, módulo de elasticidad y relación de Poisson, está cargada con otro cantolibre, ¿no? Con una fuerza P actuando hacia arriba de 10 kN y un momento flector aquí concentrado de 5 kN, ambos actuando en el extremo libre. Si los medidores de deformación que se muestran en los puntos A y B están rotados 25 grados con la horizontal o con el eje longitudinal de la viga, los deformómetros están rotados a 25 grados con el eje longitudinal de la viga, determine las deformaciones unitarias que ellos van a registrar. El punto A está en el eje neutro, el punto B está en el extremo. Así que este es un problema bastante similar al del otro cantolibre de atrás. Los valores de la sección transversal, 20 por 60 milímetros, la sección transversal rectangular, y el cantolibre tiene una longitud de 1 metro. 1 metro. Y el plano que contiene a los puntos A y B se encuentra a 50 centímetros del extremo. Veamos la solución. Bien, aquí está una vista un poquito más lateral para que se pueda apreciar bien. Los deformómetros están inclinados 25 grados con el eje longitudinal. Aquí tengo la carga de 10 kN y el momento de 5 kN. Voy a necesitar el módulo de cortante, así que nuevamente calculo el módulo de cortante con la fórmula E entre 2, 1 más nu, 28 gigapascales. El plano que contiene los puntos A y B se encuentra a 50 centímetros del extremo. Así que ya hacemos equilibrio
diagrama de cuerpo libre, tomé el del lado derecho, 10 kN, el cortante es 10 kN también, y tomando momento, vamos a tomar un momento aquí, obtenemos que el momento es 10 kN metro. 10 kN por 0.5 es igual a 5 más 5, 10. Las propiedades de la sección transversal, área 20 por 60 milímetros, 1.2 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, y el momento de inercia un doceavo de 20 por 60 milímetros al cubo, 360 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. El punto A está en el eje neutro. Esa era la gracia del problema. Si está en el eje neutro, sabemos que ahí los esfuerzos normales son iguales a cero. Los esfuerzos normales, recuerde que tienen esta distribución. Bueno, en este caso es al revés, porque el momento va para arriba, así. Así que en el punto A nosotros vamos a tener cero esfuerzo normal. En el punto B sí vamos a tener tensión, hay que calcularla. En el punto A lo que tenemos es cortante máximo, porque estamos en el eje neutro. Y el cortante máximo, otra vez, para una sección rectangular es 1.5, el cortante entre el área de la sección transversal. Cortante de 10 kN, el área 1.2 por 10 a la menos 3. 12.5 megapascales. Bien, entonces, en el punto A tenemos el estado de esfuerzo de cortante puro. La deformación unitaria sería tau XY entre el módulo de cortante de 28 gigapascales, 446 por 10 a la menos 6 radianes. Utilizo la fórmula de transformación de deformaciones, ¿no? Esa fórmula que... Vamos a buscársela ahí un momentito. Esta es la fórmula que necesito. Transformación de la rotación de las deformaciones en un punto donde no tengo esfuerzos normales. Si no tengo esfuerzos normales, tampoco tengo deformaciones unitarias asociadas a ella. Entonces ahí la respuesta, epsilon x' es gamma xy entre 2 por el seno de 2z. Gamma xy entre 2 por el seno de 2z. Ese ángulo es 25 grados en el sentido de las manecillas del reloj, o sea que es 25 grados negativo horario. Se introduce con su signo en la fórmula. Si es de 25, el ángulo aquí, 2 por 25 es 50. Entonces aquí en el punto A, ese deformómetro va a registrar una contracción, deformación en compresión de 171 por 10 a la menos 6. En el punto B tenemos un esfuerzo de tensión, pero tengo cortante igual a 0 porque estoy en el extremo. Recuerda que la distribución de esfuerzo cortante va a ser así. Y es 0 aquí, 0 acá. Así que ahí tengo tensión pura nuevamente. Esto estaba pensado para que fuera así. Si hay tensión pura, no tengo esfuerzos ni en Y ni en tau. Lo que tengo es un esfuerzo de tensión. Esto es MY entre I. El momento, 10 kN metro. La distancia desde el eje neutro es 30 milímetros. Y el momento de inercia lo tengo que es 360 por 10 a la menos 9. 833.33 megapascales. Eso está en tensión. Bien, entonces, utilizando la ley de Hooke nuevamente, la deformación en X, 11.90 en tensión, en Y voy a tener una contracción en menos 2.98 por 10 a la menos 3. Como no hay cortante, tampoco hay gamma. Y reemplazando en la fórmula de deformaciones unitarias, como gamma es 0, el término que tiene gamma desaparece,
epsilon x de ese deformómetro en el punto B iba a registrar una elongación, por supuesto, porque ahí hay tensión de 9.25 por 10 a la menos 3. Y esa era su prueba. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Por favor, revisen todos los videos de todas las pruebas que he explicado, desde el ejercicio 1 hasta este. Porque eso le va a servir para su examen semestral. Por ahí alguien me preguntó del contenido del examen semestral. El examen semestral comprende las 10 lecciones que estamos viendo. Es un examen final, por supuesto. Bien, preguntas. Ok, les voy a compartir pantalla nuevamente para que iniciemos con los métodos de energía, la lección número 10. Esto va a tener mucha relación con lo que ustedes han visto en cursos de física, su curso de dinámica, que debe estar viendo ahora mismo. Porque los métodos energéticos son válidos en todo lo que desarrollamos de la mecánica. Principios de conservación de energía. Las estructuras van a experimentar lo que conocemos como energía de deformación. Esto es muy similar a lo que ustedes en física conocen como energía potencial de un resorte. Si tenemos un elemento como un resorte sometido a fuerza y ese resorte tiene una rigidez, los profesores de física le llaman constante del resorte. Para nosotros eso es una medida de rigidez. Rigidez, recuerde que es la propiedad que tienen los materiales de oponerse a la deformación. Y sabemos que este resorte va a experimentar una deformación. La ley de Hooke nos dice que fuerza igual a rigidez por deformación. Es lo primero que nosotros vimos en este curso. Si graficamos esa ecuación, que es la ecuación de una línea recta que pasa por el origen, fuerza versus deformación, vamos a tener esta gráfica cuya pendiente es la rigidez. La llamada constante del resorte. Yo prefiero llamarle como lo que es, una rigidez. Una rigidez. Debajo de esa gráfica hay un área que representa la energía de deformación del resorte, o lo que los físicos le llaman la energía potencial del resorte. Esa área, y aquí tenemos un valor de deformación delta y una fuerza F, esa área es el área de un triángulo, un medio de F por delta. Pero, si nosotros reemplazamos
el valor de F por su equivalente, obtendremos que esa energía de deformación es un medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado, lo que ustedes utilizan en física, ¿verdad? Eso lo aprende de memoria, un medio de K por X al cuadrado. Ya le llaman X al cuadrado, la deformación del resorte. Un elemento como una barra axialmente cargada, que fue el elemento más sencillo que vimos al principio, sometido a una fuerza axial que tenga una longitud L y un área y un módulo de elasticidad A y E, es exactamente equivalente a un resorte, porque es un elemento elástico también. Recordemos la fórmula para una barra axialmente cargada, su deformación axial, F por L entre AE. Eso lo habíamos derivado de la ley de Hooke de esfuerzo. La ley de Hooke en esfuerzo, el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. El esfuerzo sabemos que es fuerza entre área y la deformación unitaria sabemos que es la deformación del elemento entre la longitud original, y eso nos produce la misma ecuación que tenemos aquí. Otra forma de plantearla es fuerza igual a el producto de AE entre L por la deformación delta. De allí la equivalencia, porque este parámetro representa una rigidez. Para un elemento axialmente cargado, fuerza es igual a A entre L o rigidez en la rigidez por la deformación unitaria. De manera que, si retomamos ahora, le estoy llamando U a la energía de deformación, si retomamos este planteamiento, podríamos escribir que para un elemento axialmente cargado, si ahora reemplazamos el valor de K, que es A entre L en esta relación, tendríamos que la energía de deformación de un elemento axialmente cargado va a ser un medio del área, el módulo de elasticidad, entre la longitud por la deformación al cuadrado. Y podemos revisar en términos de unidades, en términos dimensionales podemos revisar esta expresión. El área tiene unidades de longitud al cuadrado. El módulo de elasticidad tiene unidades de fuerza por unidad de longitud al cuadrado. En el denominador tengo longitud. Y la deformación tiene unidades de longitud, como está al cuadrado. Nos resulta entonces que podemos cancelar aquí y podemos cancelar una de las L. Entonces, en términos dimensionales, aquí va a resultar fuerza y longitud, que son las unidades de la energía. La fuerza, si estamos en el sistema internacional, la fuerza está dada en newtons, la longitud está en metros, y newton metros es joules, cuando hablamos en términos de energía. Entonces, cuando vamos al laboratorio y sometemos a una barra, y esto es una prueba que ustedes van a hacer muchísimas veces en el laboratorio, una barra de acero, la sometemos a una fuerza y graficamos fuerza o esfuerzo versus deformación para ver la caracterización de resistencia del material del que está hecho esta barra. Vamos a ver que conforme vamos aplicando fuerza y esta barra se va elongando y se va contrayendo aquí en el centro, en el punto de ruptura, cuando esta barra se fractura en tensión, aquí se libera una gran cantidad de energía.
Y esa cantidad de energía nosotros la podemos calcular si conocemos el área de la sección transversal de la barra, si conocemos su longitud y si conocemos el módulo de elasticidad del material y medimos la deformación unitaria. Ingresando allí podemos determinar cuál es la energía de deformación que ha experimentado la misma para hacerla fallar. Es más, como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, cuando ese ensayo es llevado a cabo en el laboratorio, la energía de deformación se transforma en sonido. Por eso cuando esta barra falla, se produce un estallido y usted escucha un sonido estrepitoso. Y también se produce calor. Por eso es peligroso que usted manipule esta barra en el punto de falla, que vaya a agarrar esto con sus manos sin guantes. Se va a quemar. No lo haga. Manipule esto por los extremos o por donde o utilice guantes. En el laboratorio le van a decir todas esas medidas de seguridad, porque allí se acumula una gran cantidad de energía. El acero tiene un módulo de elasticidad altísimo, así que imagínense cuando calculamos esto, la energía de deformación que súbitamente es liberada cuando esta barra estalla en tensión. Entonces, la energía de deformación es fundamental, es una de las cosas más importantes. Yo no sé por qué lo dejamos hasta el final y incluso algunos profesores ni lo dictan y creo que hasta lo sacaron del programa. Yo lo sigo presentando porque es un concepto tan importante que no hay manera de hacer un diseño antisísmico que no se base en los métodos de energía. Fundamental para el diseño antisísmico de estructura. Todos los códigos de diseño antisísmico están basados en los conceptos de energía de deformación. Como le digo a mis estudiantes de cursos más avanzados, de los cursos de diseño, el diseño sísmico no es posible, o para lograrlo, diseño antisísmico, está basado en la disipación de energía. Observen los conceptos. Disipación de energía. Yo acabo de hablar de un ensayo de tensión de una barra en la que se produce disipación de energía por la deformación de la barra. En una estructura, para que una estructura sobreviva a un sismo, tiene que tener adecuada capacidad de disipación de energía. Esto se logra si la estructura tiene capacidad de deformación. Y la capacidad de deformación es ductilidad. Ductilidad es la capacidad de deformación, de capacidad de deformarse. Y en esa capacidad de deformación se produce daño. Por eso ustedes ven que las estructuras ante un sismo importante generan daño. Es la manera de ellos disipar energía. Pero debe ser un daño controlado. Controlado. Un daño, llamamos daños controlados a un daño seguro, donde la estructura disipa energía pero no colapsa. Un colapso no es prudente desde el punto de vista de seguridad estructural porque puede producir la pérdida de vidas humanas. Entonces observen, todo esto empieza con la misma letra para que usted no se lo olvide más nunca en su vida. La ductilidad es fundamental. La estructura tiene que tener capacidad de deformación. Y esa capacidad de deformación la debe llevar a formar un daño controlado al momento de que el sismo requiere que haya disipación de energía. El problema del sismo no es un problema de fuerza aplicada sobre la estructura, es un movimiento.
Yo tengo un edificio al momento de que se produce un sismo, lo que le va a llegar a la estructura es una onda de vibraciones que va a ingresar a la estructura y va a producir un movimiento de la fundación. Conforme las fundaciones vibran y se mueven, el edificio va a responder con un movimiento también. El edificio va a comenzar a vibrar. Voy a exagerar aquí. La respuesta del edificio. El edificio y sus ocupantes van a comenzar a oscilar dependiendo de las características de la señal sísmica que es introducida. Entonces, ustedes han visto esto muchas veces. La energía del movimiento es energía cinética. Como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, cuando el edificio recibe el movimiento de la base, que es energía cinética, tiene que disipar esa energía mediante energía de deformación. Es el único mecanismo que él tiene para disipar esa energía. Si la energía de entrada es menor que la capacidad de disipación de energía que tiene el edificio sobrevive al sismo. Si la energía de entrada al edificio es mayor que la capacidad de disipación de energía que tiene el edificio colapsa, porque no es capaz de mantener un balance energético. Y todo eso se levanta o se cae desde los conceptos que ustedes aprenden aquí. Entonces, vamos a estar viendo conceptos como la energía de deformación, que aquí lo acabo de explicar rápidamente, la densidad de energía de deformación, la energía elástica, hay energía elástica y energía inelástica. Durante el sismo, el daño que se produce se debe a que la estructura disipa energía inelásticamente. Inelásticamente. Si la estructura responde, que es lo que ocurre con sismos pequeños, temblores, sismos pequeños, si la estructura responde dentro del rango elástico, no hay ningún daño. Usted no ve grietas, ni fisuras, ni ninguna manifestación de daño de ninguna naturaleza en sismos muy pequeños, en temblores. Porque no se ha requerido que la estructura entre en el rango inelástico. Recuerde que cuando la estructura entra en el rango inelástico, se producen deformaciones permanentes. La estructura tiene deformaciones permanentes. Deformaciones permanentes es un daño. Muchas veces es reparable. En ocasiones, cuando se trata de un sismo importante, un sismo de esos que ocurre cada 500 años, un sismo de diseño, la estructura puede que no sea salvable, que haya sufrido tanto daño, pero que no colapse, de manera que debe ser demolida en él y no se pueda seguir utilizando. Eso es parte del daño controlado. Diseñar una estructura para que no sufra ningún daño, ningún tipo de daño ante un sismo importante, un sismo con un periodo de retorno de más de 500 años, sería extremadamente antieconómico, no costeable. Terminaríamos diseñando búnkers y no se trata de eso tampoco. O sea, tiene que haber un equilibrio también entre la seguridad y la economía. Ahora, diseñar una estructura tan barata, de tan pobre calidad, tan económica, que vaya a sufrir colapso con el mínimo sismo, eso es irse al otro extremo. Entonces, si respetamos los códigos y respetamos los conceptos y dominamos bien esto, estaremos
diseñando estructuras para que tengan un buen comportamiento durante un sismo y que sean factibles desde el punto de vista económico. Siempre tiene que haber un balance ahí. Todos los extremos son malos. Vamos a ver, bueno, vamos a ver muchas cosas. Vamos a entrar en materia de una vez para aprovechar un poco lo que queda de la clase. Como les decía, una barra uniforme sometida a un incremento lento de carga va a sufrir una deformación. En este caso le vamos a llamar X a esa deformación. Y conocemos el concepto de trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. Si yo tengo una fuerza P actuando en un diferencial de desplazamiento X, ahí tendríamos la definición de lo que es el trabajo, fuerza por distancia. Eso desde el punto de vista de un gráfico de fuerza versus deformaciones representaría el área de este rectángulo diferencial que aparece aquí. Si quiero el trabajo total, debo integrar a lo largo de toda la gráfica desde 0 hasta x1. Y eso nos produciría la energía de deformación. El concepto de energía de deformación se define como el área bajo el gráfico de fuerza de deformación de un elemento cargado. En el caso, como bien les mencionaba, si se trata de una barra elástica, con un comportamiento linealmente elástico que obedezca a la ley de Hooke, la deformación, la energía de deformación sería el área de ese triángulo, un medio de K1 por X1. Y recuerda que K por X es P. Así que si separo esto en 2X, X1 por X1, K por X1 es P, ¿verdad? Es una forma de calcular la energía de deformación. Si lo vemos ya no en términos de fuerza y deformación, sino en el gráfico de esfuerzo y deformación unitaria, ahí entraríamos al concepto de densidad de energía de deformación. Para eliminar los efectos de tamaño, que no participen el área de la sección transversal, la longitud del elemento, nosotros podemos calcular la energía de deformación como la energía de deformación entre el volumen del elemento. El volumen de esta barra es el área por su longitud. Que podemos reemplazar ahí el volumen por área y longitud. La energía de deformación ya vimos que es fuerza por el diferencial de longitud o el diferencial de deformación. P entre A es esfuerzo y delta X entre L es la deformación unitaria. Entonces la densidad de energía de deformación, que la vamos a denotar por la letra U minúscula, la energía de deformación la vamos a denotar por la letra U mayúscula, es el gráfico, es el área, perdón, en el gráfico de esfuerzo y deformación unitaria. La densidad de energía de deformación total es igual al área bajo la curva hasta el punto final de carga o el punto donde estemos haciendo el análisis, epsilon 1. Cuando el material es descargado, yo observo que este material tiene una parte lineal, elástica, y otra que es inelástica. Hasta aquí estamos en la región elástica. De aquí en adelante el material entra en una región inelástica, donde sabemos que si el material está sometido a esfuerzo por debajo del límite de proporcionalidad, cuando es descargado, él regresa y recupera el 100% de su forma. Pero si pasamos del punto de proporcionalidad y descargamos el material, entonces él va a quedar con deformaciones permanentes. Como si usted toma un automóvil y se sienta arriba de la tapa del motor o en la tapa del maletero, la carga que usted le va a aplicar con su peso
por lo general, ¿no? Si es inferior a los esfuerzos que delimitan la región elástica de la inelástica, cuando usted se levanta de ahí, el automóvil recupera la deformación. Pero si él participa de una colisión, lo más probable es que, si es fuerte por supuesto, lo más probable es que al retirar los vehículos del accidente quede con deformaciones permanentes. Lo mismo sucede con los materiales. Cuando el material es descargado, los esfuerzos retornan a cero si están dentro del rango elástico. Entonces, hay una parte de la deformación que se recupera y otra no. Hay deformaciones, esta sería la deformación que se recupera y, perdón, esta de acá sería la deformación permanente. Esta se recupera y esta es permanente. En parte de la energía se desarrolla de forma elástica y parte es inelástica. Esa energía inelástica se disipa en forma de calor. Y también en sonido, que en acústica el sonido también es una forma de energía. Si el material es llevado a falla, ¿no? Ahí usted va a escuchar un estallido en ese ensayo. Un estallido fuerte. Y lo demás es calor. La densidad de energía de deformación al punto de ruptura, si nosotros calculamos toda esta área obtenida de un ensayo de laboratorio, de una barra en tensión, eso produce una propiedad que se conoce como módulo de tenacidad. Módulo de tenacidad. El acero, como material estructural, tiene un módulo de tenacidad alto. Mientras mayor sea esta área en un gráfico de esfuerzo de formación unitaria, más capacidad de energía de formación tendrá el material y más alto será su módulo de tenacidad. La energía por unidad de volumen requerida para causar ruptura en el material está relacionada con su ductilidad y la resistencia útil. Ductilidad es la capacidad de presentar deformaciones visibles. Eso es ductilidad. Y por favor, la palabra es ductilidad. Son estudiantes que le estoy dictando el curso de hormigón y cuando pregunto teoría, bueno, en esos cursos yo pregunto teoría y tienen que desarrollarla. Me escriben la palabra ductibilidad. Ductilidad, por favor. Otra propiedad, si calculamos la energía de deformación al punto del límite de proporcionalidad, esa propiedad se le conoce como módulo de resiliencia. Están relacionados. El módulo de resiliencia es el área hasta el punto de cedencia, el módulo de tenacidad es el área hasta el punto de ruptura. El límite de proporcionalidad en el acero está muy cercano a lo que se conoce como esfuerzo de cedencia. Esta Y viene del inglés yield, que quiere decir cedencia. Vamos a ver la relación entre la energía de formación elástica en esfuerzos normales, un elemento axialmente cargado como el que tenemos aquí, de área variable. Nosotros podemos determinar en un elemento con distribución no uniforme de esfuerzo la relación, recuerde la densidad de energía de deformación, como lo vimos acá arriba, es la energía de deformación entre el volumen. En un elemento diferencial, en el límite, cuando el volumen tiende a cero, el delta de energía de deformación entre el cambio de volumen lo podemos... Recuerda que esta es la definición de la derivada. La derivada de la energía de deformación entre la derivada del volumen, o entre el cambio de volumen.
Entonces, de aquí nosotros podemos pasar ese delta V multiplicando e integrar para obtener la energía de deformación total. Para una energía de deformación por debajo del módulo de resiliencia, es decir, por debajo del límite de proporcionalidad, allí los esfuerzos serían lineales. Y si reemplazamos entonces aquí la energía de deformación, sería un medio de sigma x al cuadrado entre E por el diferencial de volumen. Eso sería la energía de deformación elástica, calculada en términos de esfuerzo. Que si reemplazamos lo que es esfuerzo, recuerda que esfuerzo es P entre A, y el volumen, el diferencial de volumen sería A por delta X. Obtendríamos la misma relación que ya yo había derivado acá arriba cuando estaba hablando de esto, ¿no? Es la misma relación, solo que si aquí esto lo reemplazamos por el valor de P, recuerde que delta es FL entre AE. Si reemplazamos eso allí, obtenemos la misma relación que tenemos acá abajo. Es la integral de 0 a L de un medio de P cuadrado entre AE por dx. Si la barra es prismática, de sección unitaria uniforme, todo esto sale del integral y nos quedaría, todo esto saldría del integral. En este caso, el integral de dx de 0 a L es L, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular la energía de deformación de una barra axialmente cargada, conocida la fuerza, sería la fuerza al cuadrado por la longitud entre 2 veces el área por el módulo de elasticidad. Es muy parecida a la fórmula de deformación axial, ¿no? PL entre AE. Se ve que se parece un poco, ¿no? Solo que aquí es un medio, porque forma un triángulo, ¿no? El área de la carga al cuadrado por L entre AE. También podemos partir, esta relación la podemos utilizar en muchos elementos estructurales que estén sometidos a esfuerzos normales. Otro elemento que está sometido a esfuerzos normales es la viga, ¿verdad? Una viga en flexión, nosotros sabemos que los esfuerzos normales son iguales a MY entre I. Así que si nosotros estos esfuerzos normales los reemplazamos aquí, nos quedaría M cuadrado por Y cuadrado entre I cuadrado. Y el 2 y el módulo de elasticidad allí están, y el volumen. Recordemos que volumen es área por, el diferencial de volumen es delta A por delta X. Si reemplazamos esto entonces aquí, tendríamos una doble integral. Una integral en la longitud con el diferencial delta X y una integral en el área con el diferencial de área. Podemos separar. El momento no depende del área, nada de esto depende del área. Así que todo esto que está aquí lo puedo sacar de esta integral, pasarlo para acá. Y nos quedaría en la integral de adentro, la integral de y cuadrado por dA. Y esto por definición nosotros sabemos que es el momento de inercia. Así que este momento de inercia con uno de estos de acá se cancela y nos queda la ecuación para la energía de deformación de una viga en flexión.
en un canto libre, por ejemplo, si yo corto aquí a una distancia X, voy a tener un momento m de x que es igual a p por x. Negativo, pues. Voy a ponerlo positivo para que me resulte con el signo con el que solemos trabajar. ¿Así? Entonces este momento sería negativo. Menos p por x. Si esto lo reemplazamos aquí, podríamos desarrollar la ecuación de la energía de deformación. Al cuadrado, px al cuadrado, el signo entonces queda positivo, nos quedaría p cuadrado por x cuadrado, esto es el momento al cuadrado, de x entre 2 e y. Si desarrollamos aquí la integral, nos quedaría x cubo sobre 3 por 2, 6, ¿verdad? Y evaluado de 0 a L, produciría el valor de energía de deformación, que para adelantarnos un poco, en el principio de trabajo y energía, la energía de deformación tiene que ser igual a el trabajo que se desarrolla, que sabemos que va a ser igual a un medio de P por el desplazamiento del punto A. Desplazamiento vertical del punto A. Si ahí despejamos, el 2 y el 6 se pueden simplificar, obtendríamos que el desplazamiento del punto A de un canto libre sería 1/3 de P por L al cubo entre EI, que es una de las cantidades que podemos encontrar en los tabulados del libro, ¿no? Veamos acá el libro de Dylan Johnston. El apéndice de las vigas aquí. Este es el valor que acabo de mencionar, ¿no? La deflexión de un canto libre es PL cubo sobre 3EI, que es lo que acabo de calcular aquí, ¿verdad? Adelantándonos un poco a lo que vamos a ver, porque con los métodos de energía nosotros podemos calcular también deformaciones de una forma bastante sencilla, como vamos a ver más adelante. Bien, así que, bueno, por hoy voy a poner una marca aquí, voy a llegar hasta aquí el día de hoy, la clase del día jueves. Vamos a continuar con este tema. Y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, levanta su mano y la atendemos. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces el día jueves vamos a continuar con el desarrollo de la lección número 10. También les voy a habilitar su examen número 5, ejercicio número 5, que va a ser de desarrollar en grupo, para que comiencen a trabajarlo y tengan unas 2 semanas para hacerlo y presentar un buen trabajo, que es lo que se espera. Eso lo vamos a discutir entonces en la clase del día jueves. Que pasen un buen día, saludos a todos y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profesor.